magistrada de la Corte, en un encuentro de la Corte Constitucional hace más o menos 2 años, decía que la dificultad contramayoritaria depende mucho de un peso relativo, un concepto que se lo copia Sebastián Linares, que es el que por primera vez habla de esto, en donde se dice que dependiendo de cómo los poderes, poder judicial, ejecutivo, legislativo, hasta un servidor público, dependiendo de qué tanto afecte la democracia, la dificultad contramayoritaria o el poder contramayoritario se traslada a ese poder. Luego, entonces con esto podemos ir viendo que hay una serie de sentencias de la Corte donde uno puede ver esto de manera implícita. Hay varias sentencias, casi que todas las sentencias de gran trascendencia nacional uno logra ver esta tensión. Por eso, vuelvo y repito, la dificultad contramayoritaria me sirve a mí es para hacer un tipo de lectura distinta y para mapear ciertas cosas y entender la práctica constitucional. Aquí hay varios casos que muestran esto. Hay 3 casos en los que yo más me detengo para mostrar esta práctica constitucional a partir de la lectura de Bickel y este enfrentamiento que hubo en la década del 2000 al principio sobre economistas y abogados me permitió a mí entender un poco también este debate y cómo estaba llegando el tópico bickeliano. Y ustedes saben que todos estos economistas estaban haciendo una crítica muy fuerte al control judicial porque estaban interviniendo, decían ellos, en políticas públicas, los jueces no estaban para eso, una discusión tremenda, pero estas críticas recibieron una respuesta de estos profesores básicamente y Uprime directamente habla de dificultad contramayoritaria. Casi que él está diciendo, ustedes los críticos del control judicial, ustedes los economistas que están diciendo que los jueces no pueden meterse en todos estos problemas que hubo del IVA, del UPAC, etc. Ustedes que están diciendo que este control no se puede hacer, hombre, esto sí es posible, por esto y esto, pero se apoya a Bickel, diciendo cómo esto se ha entendido como un problema de la crítica a la judicial review a partir de Bickel. Pero pues en este texto no está que Uprime haya pasado la respuesta que dio Bickel al problema, pero lo importante es ver esta discusión. Les decía que hay otros casos que muestran esta situación. La sentencia T025 del 2004 es relevante para entender también un poco, y aquí haciendo un flashback con Bickel, cuando en el caso Brown, por ejemplo, se generó este debate interinstitucional en la sociedad de adaptación del principio de integración que promulgaba la Corte Suprema, y cómo la T025 generó un debate tremendo también en la sociedad, y pues, aquí lo delicado es mirar hasta dónde la Corte fue prudente y hasta dónde utilizó las virtudes pasivas para defender todo el estado de cosas inconstitucional. Pero me parece que es un caso que, guardando las diferencias, sí logra uno entender un poco cómo se escuchan los ecos del argumento contramayoritario. Y pasando aquí rápidamente, todas estas tensiones que hubo con el Ejecutivo, todos estos presidentes postconstitucionalistas que generaron ciertos proyectos políticos y la Corte declarándolos inconstitucionales, estas tensiones democráticas me parecen que son también relevantes a través de la lectura de la dificultad. Y el caso típico pues, de este señor, el expresidente Álvaro Uribe, cuando intentó de alguna manera sustituir la Constitución con todos estos embates que hizo políticamente, y la Corte también mirando a ver cómo respondía a esta situación. Así entonces lo que yo veo es que es necesario, si estamos hablando de la democracia de los jueces, construir un concepto, reconstruir el concepto de democracia, y esto no es novedoso, simplemente aquí es lo que yo estoy diciendo es que la democracia mayoritaria, la democracia popular, participativa, hay que de alguna manera moderarla un poco para que haya una convivencia con el control judicial. Inclusive José Cepeda dice que la estabilidad de la judicial review todavía no puede como garantizarse, lo dicen polémicas constitucionales, y eso es lo que en últimas yo estoy pensando con esto. Estoy dando una propuesta en donde quiero fortalecer el control judicial por considerarlo muy necesario, pero la democracia que nosotros tenemos que de alguna manera reconstruirla. Y aquí básicamente pienso en Ronald Dworkin a través de su concepto de democracia asociativa. En Democracia Posible muestra él cómo este concepto, dice él, es el más viable para defender el control judicial.
Dice él que el control judicial casi que entra muy en pugna, se mantienen problemas con el concepto de democracia mayoritaria, popular, este otro tipo de democracias, y que este concepto de democracia asociativa, donde todos nos vemos más como socios de una empresa, donde se respete principios de dignidad, de la igualdad de conciliación, etcétera, es relevante, y lo dice claramente. Este sería un concepto necesario para defender el control judicial. La democracia colaborativa por parte de Sager y de otros autores, inclusive en Colombia y por la misma Corte Constitucional, habla de esa colaboración armónica de los poderes, pero yo cito a Sager acá mostrando en este texto cómo hay una propuesta a partir de este asunto. Y bueno, Robert Alexy también, Robert Alexy con el concepto de la representación argumentativa va a mostrar cómo el principio democrático, el principio de legalidad no se afecta por el hecho de que los jueces de alguna manera motiven sus decisiones, no solamente apelando al principio de legalidad, y habla de un concepto muy bonito que es la representación argumentativa, poco conocido en Colombia, que se ha ido introduciendo en algunas conferencias, por ahí vi en uno de los últimos encuentros de la Corte, donde este concepto es importante para entender lo que yo quiero decir, y es que dice Robert Alexy que el principio democrático no se afecta porque lo que hacen los jueces es, en su argumentación, representar argumentativamente al pueblo. Hasta ahí entonces podemos llegar a algunas conclusiones. Aquí simplemente estoy mostrando algunos autores que muestran de alguna manera cómo se fortalece la democracia, literalmente lo dicen a través de lo que hacen los jueces. Pero podemos llegar a algunas conclusiones y algunos retos de esta tesis, algunas ventajas, y ya podemos ir concluyendo lo siguiente, y es que esta es una tesis entonces para fortalecer la democracia. Esta es una tesis para que haya una colaboración por parte de los jueces a la democracia, para que auxilien a la democracia. Yo no estoy diciendo con esta tesis que los jueces van a reemplazar a la democracia. No me podrían graduar con esa tesis, porque es que es imposible que uno a estas alturas no considere que la democracia está en el pueblo y que es mejor deliberar políticamente allá en la plaza pública, en el parlamento. Lo que estoy diciendo es que los jueces sí pueden colaborar con ese fortalecimiento de la democracia. Utilicé la dificultad contramayoritaria como una metodología para hacer esta lectura de la práctica constitucional. Es necesario de alguna manera crear hay un mapa alternativo a este mapa hegemónico que hay en Colombia, la teoría constitucional. Estoy jalonando un concepto del constitucionalismo democrático, por qué no decirlo, como un tipo de judicialización de la democracia. Así como antes se hablaba de una judicialización de la política, una constitucionalización del derecho, yo creo que dentro de este mapa conceptual podemos hablar de un constitucionalismo democrático, una judicialización de la democrática, en la medida que los jueces están haciendo parte de la democracia. Hay varias conclusiones en las cuales uno podría terminar con algunos retos que planteé la tesis, y por ejemplo es este. A partir de esa lectura parcial que existe de Bickel y esa, entre comillas, mala lectura, es necesario esclarecer un poco esa discusión que planteaba Bickel en los 60. Una vez le escuché al profesor Esteban que decía que esta es una tesis para desempolvar un poco la teoría de Bickel y sirve un poco para entender este debate. Es una tesis que defiende más el equilibrio de los poderes, no la idea de promover separación de poderes, sino el equilibrio de los poderes. En la medida que esta rama menos peligrosa, lo que se está volviendo ahora es más prestigiosa para dar equilibrio a los poderes. Y hay una serie de ventajas y retos que yo planteo, pero yo creo que hasta ahí puedo dejar la situación para que me den aquí ya cuchillos. Gracias.